Saludos, bienvenidos al canal nuevamente. Un gusto estar con ustedes, esta vez para la medición de parámetros TL-Small. Antes de comenzar, quiero recordarles que hay una parte 1 acerca de este video, de este tutorial. Y además hay un video que se denomina impedancia, que es el primer video que subí en el canal, que también voy a dejar el link en la descripción. Y son videos, me parece, fundamentales para entender esta nueva parte que es ya la medición. Así que les invito a ver esos videos previamente y después continuar con este. Hoy vamos a usar un software que es de la empresa Artalabs y que el software es LIMP específicamente para realizar esta medición. Voy a empezar con este software. Esta es la página para ingresar a descargar el software, es Artalabs. Arta es el software en sí. Cuando uno descarga el software, descarga tres softwares en realidad. Va a instalar tres softwares. Uno de ellos es el Arta como tal, otro es Steps y otro es LIMP. El que nos interesa por ahora es LIMP. Así que cuando ustedes instalen, tienen que buscar el software LIMP y no Arta por si acaso. Bajen también el manual, tiene información muy interesante, muy importante. Y voy a tratar de dar algunos aspectos esenciales del manual. Lo que me interesa por ahora ver del manual es esta parte, que es el esquemático para realizar la medición. Hay dos esquemáticos, 3.1 y 3.2. Nosotros nos vamos a enfocar en el 3.1. En el 3.1 lo que nos dice es que necesitamos una salida de audífonos de una tarjeta de sonido, ya sea interna del computador o externa. En mi caso yo tengo una externa, voy a usar la salida de audífonos de mi interfaz externa. Esa salida va hacia una resistencia de prueba, de referencia, de valor de 47 ohms. Y también hace una copia al canal derecho de la interfaz a la entrada. A la salida de la resistencia va una copia hacia el canal izquierdo de la interfaz y también va hacia el altavoz. Este es el circuito que estoy aplicando ahora y que les invito a que ustedes lo realicen. Hay otro circuito que es el de abajo, el 3.2, que usan un amplificador externo. Esto es cuando no tienen salida de audífonos. El procedimiento es similar, sin embargo, a la entrada de las interfaces hay que colocar una serie de resistencias y diodos de protección porque se está usando un amplificador externo que puede generar un voltaje excesivo para las entradas de la computadora o la interfaz. Esto les invito a tener cuidado y si quieren también lo pueden implementar para comparar. Voy a usar un altavoz para la medición que es SEAS, que es este de acá, que lo tengo en físico, porque además este altavoz ya tiene todos sus parámetros medidos y entregados por el fabricante y también sus curvas. Entonces vamos a comparar un poco uno versus el otro. Antes de ir directamente al software, permítanme explicar algunas consideraciones importantes que tienen que considerar. Hay que hacer un break-in. Es difícil pillar una traducción directa del inglés, pero es más o menos como hacer una rotura, es entre comillas romper el altavoz. No, por favor no digo que lo hagan trizas, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Los altavoces nuevos vienen todavía con las suspensiones un poco rígidas. Y con el paso del tiempo, con el uso principalmente, más que con el tiempo, las suspensiones van aflojando. Entonces, el comportamiento cuando el altavoz es nuevo no es el mismo que cuando cuando el altavoz ya tiene un cierto uso. El break-in consiste en dejarlo funcionar varias horas, 20, 30 horas, y generalmente recomiendan de forma continua, en un nivel alto, que lo haga excursionar, pero ojo, que esté en un nivel lo suficientemente seguro contra distorsión o contra daño físico. Así que hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo funcionar. Y ojo, esto no es solamente para ahora, para la medición de los parámetros TL-Small. En general, cuando ustedes adquieran un sistema de altavoces,
siempre es bueno dejarlo funcionar unas buenas horas antes de poder evaluarlo y empezar a trabajar. Entonces, antes de realizar la medición de parámetros TLSmall, si ustedes adquieren un altavoz nuevo, es importante hacer el break-in. Segundo, en lo posible hay que realizar la medición en pantalla infinita, es decir, montar el altavoz sobre una superficie amplia, lo suficiente como para que no exista cancelación en frecuencia baja. Todos los parámetros TLSmall que se han estado estudiando es justamente en esta característica, están medidos en pantalla infinita. Es difícil realizarlo, pero bueno, en lo posible hay que tratar de tenerlo presente. Para la obtención del VAS, este parámetro importante TLSmall, es necesario contar con una masa que se va a agregar al diafragma para una medición que la vamos a ver posteriormente. Esta masa puede tener unos 4 a 10 gramos, da buen resultado. Pero no les recomiendo usar algo rígido como una moneda, sino más bien buscar algo que se amolde como plastilina o algo similar. He hecho varias pruebas con monedas y con otros objetos usando el software y casi siempre me arrojaba un error en la medición. Para que ustedes eviten esto, traten de usar un material que se amolde bien a la superficie del cono. Hay que usar la resistencia, en este caso de 47 ohms, que ya les mostré en el circuito, de preferencia de 1% de tolerancia. Estas son resistencias difíciles de conseguir, por suerte yo tengo una. Sé que puede ser complicado, pero nunca está de más hacer esta recomendación. Esto es algo que no te dice ni el software, ni el manual, ni los videos. Es algo que lo leí por ahí en algún foro e hice algunas pruebas al respecto. Consiste en lo siguiente. Voy a hacer la medición con una prueba, con una resistencia de calibración, que es esta de 47 ohms. Pero antes de medir el altavoz, lo que voy a hacer es medir una resistencia de crossover típica, para ver si el software está midiendo lo que realmente tiene que medir. Esto es bastante útil y lo vamos a analizar también a continuación. Muy bien, sin más que decir, ahora sí vamos a pasar a mostrar el software y vamos a realizar la medición. Y estamos con el software abierto, el LIMP. Lo que nos muestra en una primera instancia es un gráfico, el gráfico de impedancia, donde podrán ver la frecuencia en el eje X, en el eje Y está la impedancia, en el eje Y, pero al otro lado, muestra la fase. En color azul nos va a mostrar la fase, en color verde nos va a mostrar la medición de impedancia. Uno puede modificar algunos datos iniciales, de dónde quiere a uno, de dónde a dónde quiere que muestre el gráfico, etc. Lo primero que les invito a hacer es entrar a Setup, Audio Device y seleccionar su tarjeta de sonido. En este caso, como les comenté, estoy usando una tarjeta externa. Mis entradas van a ser 3 y 4 y mis salidas de monitoreo, en este caso de los audífonos, es 7 y 8. Posteriormente pueden ingresar a donde dice medición. Ahí les va a mostrar algunas indicaciones, la frecuencia de sampleo, el rango de frecuencia. Acá, en la resistencia de referencia, tienen que ingresar en una primera instancia 47. Y bueno, tienen el canal de referencia que es left y right. Eventualmente en el circuito, tal vez ustedes, me ha pasado, pueden invertir el orden de las entradas. Lo que en el circuito dice a la derecha, ustedes ponen a la izquierda y viceversa. Y el software es posible que les mande un mensaje de error que diga que han conectado de mala forma y que revisen eso.
Pueden hacerlo físicamente, pero también pueden realizar ese cambio en esta parte, indicar que la referencia va a ser izquierda o derecha. Sinceramente no recuerdo en este momento. Voy a poner la derecha y si el software me lo pide, voy a cambiar a izquierda. Estoy poniendo por defecto los otros parámetros, ya que las señales que usa es una señal sinusoidal por pasos o un ruido rosa. Ya les voy a comentar un poco de ambas cosas. Por ahora lo vamos a dejar que hay esas dos tipos de fuentes o de efecto de sonido, perdón. Hay esas dos alternativas de señal. Eventualmente podrían ustedes colocar la resistencia de los cables que están usando. Yo no lo voy a hacer, pero voy a hacer otra cosa que también lo voy a comentar, que me parece un poco más útil. Me voy a grabación, record, y antes de empezar voy a hacer una calibración del sistema. Esta calibración del sistema, por favor tomen en cuenta, tiene que ser solo con la resistencia de 47 ohms conectadas. No con el altavoz, ni otra resistencia, ni otro elemento. Solamente con la de 47. Se genera un ruido rosa y con la salida del monitoreo de audífonos yo puedo nivelar en una primera instancia. Esto lo van a poder hacer con su altavoz de potencia si es que hacen el otro circuito. Y voy a tratar de acercarme a un valor de menos 20 aproximadamente, un valor nominal estándar digital. Y voy a proceder con la calibración. Acá me indica el estado que está calibrado. Hay una leve diferencia entre un canal y otro, y es justamente por eso que se hace la calibración, para que ambos estén parejos. Una vez que hago esto, ok, y ya tengo el sistema calibrado. Y ahora sí recién puedo conectar lo que yo quiero medir. Que, ojo, no solamente puede ser un parlante, puede ser una resistencia, puede ser una bobina, un condensador, etc. Antes de colocar el altavoz, voy a colocar la resistencia que tengo de 6 ohms y voy a proceder a realizar esa medición. Para la medición, donde dice aquí el generador, tengo estas tres opciones. Básicamente estamos hablando de por pasos, una señal sinusoidal por pasos, o el ruido rosa. Lo voy a hacer con el ruido rosa porque es más rápida de accionar. En cambio, por pasos puedo tardar hasta 5 minutos en obtener la respuesta. Acá es importante también mencionar lo siguiente. Si bien es más rápido el ruido rosa, es menos preciso. Cuando ustedes ya hagan una medición de precisión, les recomiendo realizarla con los pasos. Realizo la medición y fíjense que en curva verde me muestra la medición de la impedancia de la resistencia, pero me está marcando como 40 y algo ohms. Es muy probable que lo tenga al revés mis canales de referencia, entonces voy a ir a Setup, medición, y en vez de que sea el derecho voy a colocar que es el izquierdo. Vuelvo a realizar la medición y efectivamente ahí ya marca algo más coherente. Si yo hago clic en cualquier parte del gráfico, el cursor se va a acomodar y en la parte inferior me va a mostrar la frecuencia, el valor de impedancia en esa frecuencia y el desfase. Fíjense que me marca 5,6 ohms. Significa que no me está marcando los 6 ohms que la resistencia debería indicar. Entonces lo que voy a hacer es detener esto, ir a medición y voy a modificar el valor de la resistencia de referencia hasta que me acerque al valor que realmente quiero medir. Otro detalle importante. Si bien la resistencia de 6 ohms es lo que indica el fabricante, lo que hice fue
probarlo con un tester para ver si efectivamente eran los 6 ohms. Y no me salían los 6 ohms, me salían 6,6 ohms. Entonces, lo que yo quiero medir que el software me lo muestre es justamente esos 6,6 ohms. Voy a jugar un poco acá, voy a modificar algunos valores en la resistencia de referencia, voy a realizar la medición y encuentro que ahora me marca 6,15. Cerca, pero todavía no tanto. Voy a probar con otros valores. 6,4. 6,5. Yo creo que estamos con ese valor de 55. 6,6. Fíjense que me muestra ya 6,6 ohms. Entonces, ahora sí sé que el software está midiendo lo que realmente quiero que mida, lo más preciso posible. Este procedimiento les recomiendo hacerlo cada vez que hagan la medición de un componente, ya que he estado jugando en estos días y siempre han habido alguna variación en este valor. A veces era 51, a veces 52, 53, etc. Entonces les recomiendo hacer este procedimiento, toda esta calibración, siempre que vayan a medir un componente nuevo. Muy bien, detengo esta vez la medición. Voy a desconectar la resistencia que he medido, la de 6 ohms, y voy a conectar el altavoz. Voy a proceder con la medición del mismo. Inmediatamente me arroja la medición. Si uno hace clic en Fit, puede acomodar la curva al gráfico. Y fíjense que ya me dio una curva esperada de impedancia del altavoz. Se nota claramente que existe un incremento en la impedancia cerca de la frecuencia de resonancia, decaimiento. Toda esta zona de acá es la impedancia nominal que bordea los 8 ohms en promedio. Y posterior a eso hay un incremento en alta frecuencia debido a la bobina del altavoz. A partir de este punto ustedes ya podrían encontrar algunos parámetros TL-Small. Pueden ingresar a analizar, medición por agregando masa. En esta zona lo que ustedes tienen que agregar es la impedancia RE, que es 6,2. Esto lo obtienen midiendo la impedancia con el tester directo sobre el altavoz. La membrana efectiva. Ojo, acá es importante, si el fabricante les dice 6 pulgadas, el componente, no significa que esas 6 pulgadas sean efectivas, puede ser el total. Entonces les recomiendo medir exactamente el diámetro del diafragma efectivo, lo que se mueve. En mi caso es aproximadamente 11,3, 11,5 centímetros para este componente de 6 pulgadas. Si ustedes calculan, bueno, obviamente el componente no está montado en una pantalla infinita y ustedes ya pueden calcular acá algunos parámetros. Fíjense que ya pueden tener FS, LE, QTS, QS, QMS. Y ya tienen varios valores principales. Insisto, para que esto sea más preciso, les invito a no realizarlo con el ruido rosa, sino por pasos. Pero puede tardar aproximadamente unos 5 minutos en hacer el cálculo. Por ahora voy a salir de esta pestaña y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Esta curva la voy a guardar, me voy a Overlay y pongo Set as Overlay Curve. La activo y he guardado esta curva en la memoria del software. Y lo que voy a hacer es agregar la masa al componente. Estoy usando una masa de 5 gramos. Y voy a realizar la medición nuevamente.
Detengo y fíjense que me ha dado otra curva, una curva distinta. Esa curva distinta la vamos a analizar, entonces vamos a ingresar nuevamente a analizar el método de agregar masa y fíjense que esta vez ya me activa la función de colocar los gramos de la masa agregada, en este caso son 5. Una vez realizado eso, coloco calcular parámetros y me entrega no solamente los parámetros medidos previamente, sino que me entrega otros parámetros más, entre ellos el más importante, el VAS. Esta información ustedes la pueden exportar, la pueden guardar. Con eso concluiría la medición de parámetros TLSmall. Y ahora vamos a comparar un poco con lo que nos dice el fabricante. Quiero que ustedes aprecien que la curva de impedancia es distinta. Fíjense que la zona nominal, esta zona baja, efectivamente llega hasta los 7 ohms aproximadamente, pero en la frecuencia de resonancia el pico llega casi hasta 90, hasta casi 40 ohms. Incluso sobrepasa los 40 ohms, cosa que en nuestra medición no llega ni a 20. Y comparando los datos medidos con los datos que nos entrega el fabricante, podemos apreciar que son notoriamente distintos. Los datos importantes. Frecuencia de resonancia. El fabricante nos dice que es 36 Hz. Nosotros hemos medido 50 Hz. Es bastante diferente. Tenemos el VAS 25 litros y acá nos sale 12 litros. El QTS 0.32, QT 0.40. Por decir y comparar los más relevantes, ¿no? Entonces, tengo algo de dudas, no tanto del software, más de las condiciones de medición. Es algo que muy pocos fabricantes lo entregan o lo indican o se suele encontrar. ¿En qué condiciones lo han medido? ¿Cuánto tiempo fue el break-in? ¿Estaba en pantalla infinita? ¿Cuál era la característica de la pantalla infinita? Si consideraron temas como hemos considerado, por ejemplo, el hecho del tipo de cable, si hay que ajustar resistencias de referencia, etc. Eventualmente, si hacemos este cálculo con el amplificador externo, por ahí obtenemos un resultado más preciso. Bueno, hay mucha tela para cortar, hay mucho para investigar, así que me parece que esto nos deja conclusiones importantes que las vamos a considerar y las vamos a tomar en cuenta y las paso a comentar ahora. Si se han dado cuenta, los parámetros obtenidos distan bastante y significativamente de lo que el fabricante propone. Esto puede deberse a muchos motivos, puede deberse al estado del componente, puede deberse a errores en la medición, a las condiciones de la medición, al tema de si estén o no en pantalla infinita, etc. Entonces les invito a tener mucho cuidado y además que cuando uno está en proceso de aprendizaje del software a veces comete errores o hace alguna... a uno se le olvida algo, así que les recomiendo hacer varias mediciones, dominen el software y eventualmente pueden hacer un promedio. Eso puede ser bastante útil. Como ya comenté anteriormente, el software puede arrojar algún error. Esto es principalmente cuando se agrega la masa, así que hay que tener mucho cuidado. He perdido harto tiempo y no me percataba que el error estaba justamente en cómo uno agrega la masa al componente. Procurar tener una superficie amplia y de preferencia que funcione como una pantalla infinita. Y esto es también algo útil. Hay otras formas de obtener los parámetros TLSmall.
Tal vez más adelante haga un video al respecto, pero son procedimientos mucho más largos. Sin embargo, aquel que esté con la curiosidad, le invito a revisar el capítulo 8 de este gran libro, Loudspeaker Design Cookbook, de Vance Dickson. Y bueno, ahí van a encontrar otros métodos para la medición de parámetros TLSmall, pero no solamente los clásicos, sino hay muchas otras herramientas y muchos otros tests que él propone para mediciones de LE y otras. Así que les invito a revisar ese capítulo en específico y ahí van a encontrar mayor información. Probar con el circuito externo, es decir, con el amplificador externo, y retornando a la interfaz. He leído también en un foro que indican que esa medición puede ser mucho más exacta. Lamentablemente no tengo las condiciones para realizarla, tal vez más adelante la haga, pero les invito a probar y espero que a ustedes les sirva también y puedan despejar más dudas. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que toda esta información haya sido útil. Nos vamos a ver en un próximo video. Estoy preparando una serie de sorpresas, por decir algo. Espero que también sea de su agrado. Nos vemos en la próxima.